Sì, buonanotte, sono Gaetano Montelli di Padrona Carne. Rappresento un'impresa che se dedica 100% alla conversión de vehículos a gas. Sin embargo, ahora nos han contado que efectivamente va a llegar GNL y tristemente nos dijo el ingeniero que hizo la presentación de que todavía las normas no están listas. Ha habido una licitación el año pasado y han habido signatarios de esta licitación, han sido ganadores, y sin embargo la norma, pasado más de un año, no está lista. Entonces va a ser difícil correr por la norma, supongo, en los próximos meses para que a marzo del próximo año se pueda despachar el GNL como está prometiendo. Estoy preguntando eso porque es, como decía bien el expositor, la siguiente forma más común que vamos a tener en el gas natural, por lo menos similar, una práctica, una aplicación extraordinaria que nos genera grandes nuevas oportunidades. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Quiero presentar los saludos cordiales del ingeniero Omar Chambergo Rodríguez, nuestro director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Agradecer también a Renato Lazo por toda su organización y a nuestro expositor, el ingeniero Freddy Ruiz, quien ha representado a la EGH. Bien, respecto a la pregunta, le agradezco, estimado señor. Le comunicamos de que evidentemente ya todos sabemos que el GNB puede ser establecido de manera bien formal con todos los reglamentos establecidos, asimismo también el GNC, y en realidad, según ha expuesto nuestro ingeniero de la EGH, el GNL es un reto próximo y futuro próximo. Han ya venido empresas, digamos, privadas con inversiones serias de querer invertir en GNL. Y es cierto, la normativa todavía está, digamos, establecida, pero no contundentemente establecida. Entonces eso tenemos que ir viendo para que él mismo se vaya instalando acá. Cuando ya salió las licitaciones, por ejemplo, para las concesiones de distribución de gas natural en la zona norte y en la zona sur, se va a hacer con GNL, que se va a cargar justamente en Pampa Menchorita, donde tenemos una planta de licuefacción de gas. Para que eso se establezca, han habido una serie de cambios normativos para que la industria se pueda establecer. En este caso, usted pregunta referente a GNL, en este caso vehicular, también tenemos que implementar normas que permitan la instalación de esta industria. Y consideramos nosotros como una opinión, se la pongo acá, digamos, también a Renato para que la tome en cuenta, es que la Cámara Peruana de GNB, si bien es cierto, interviene en este tema y el sistema de control de carga ahora controla solamente el GNB, de repente sería ampliar la cobertura del sistema de control de carga de GNL vehicular, por decirlo un nombre, ¿no? Entonces sería esa cuestión, ampliar la cobertura o crear otro comité. Así también podría ser, que se está hablando ya hace un buen tiempo de un comité supervisor de GLP vehicular. Entonces, son situaciones que tenemos que ir trabajando, como bien usted comenta, el tema normativo, pero revisar ya próximamente y de manera inmediata, creo, el tema de la implementación del GNL a nivel automotor, porque muchas empresas privadas ya están interesadas, han visitado el ministerio y creo que también los Sinermin tiene bastante interés en este tema porque, digamos, trabajamos de la mano, somos parte del Estado, ¿no?, para poder llevar a cabo este objetivo. Muchas gracias. Una sola cosa para aclarar, una última cosa. Usted ha hablado de GLP y sabemos qué situación se encuentra el GLP y efectivamente hay una necesidad de formalización importante. Me parece que sería necesario en el caso del GLP que se convoque una mesa, pero con especialistas, técnicos que han trabajado años, que vean realmente la realidad actual, que se haga una foto y que se tomen cartas en el asunto. Estaba comentando a un par de amigos antes, ayer en la mañana, una persona de nuestra empresa ha fotografiado en una estación de servicio 3 autos cargando GLP con cilindros de gas natural. O sea, vehículos inicialmente convertidos en gas natural
que han sido, entre comillas, transformados a GLP. Por supuesto que el cilindro no va a explotar, afortunadamente, pero es evidente que no hay sistema de seguridad de control de corte de carga y hay millones de problemas en un vehículo de esa naturaleza. O sea, la informalidad ha llegado hasta estos niveles espantosos, además de utilizar el FICE para cargar gas GLP en los vehículos. Fondo del FICE me refiero a componentes domésticos que se utilizan en ciertos lugares para trasladar el gas, que es mucho más barato por el bono FICE en vehículos, o sea, un uso indebido. Disculpe que sea tan duro, pero es importante hablar. Gracias, había otra pregunta. Gerardo. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Escobar, soy el gerente de GASEC Perú y también estoy como presidente de la Cámara Peruana de Gas Natural en el periodo, digamos, actual. Mi pregunta un poco es, ¿cuál sería la mecánica, un poco al presidente del Consejo Supervisor, al doctor Demetrio Rojas, que me parece que su presentación ha sido muy tranquilizadora luego de un debate que ya lleva 2 días? Nosotros ayer con los representantes originales del Consejo Supervisor repasamos un poco la historia, digamos, de lo que ha sido el desarrollo de estos 10 años del sector de GNB. Se plantearon las problemáticas que han sido, digamos, revisadas y discutidas y sugeridas soluciones desde el año 2011, lamentablemente sin mucho eco a través de COFIDE o del Consejo Supervisor del momento. Nos gustaría conocer cuál sería el mecanismo. No hemos tenido la participación, lamentablemente, de ningún representante de COFIDE en esta actividad. Nos parece un poco extraño que el administrador del sistema, que es el responsable de esta operación, no atienda la invitación del sector, digamos, donde estamos representados todas las empresas que participamos en este negocio, que hemos invertido en este sector de GNB y que hemos apostado por esto desde el principio. Entonces sí nos gustaría transmitirle, como presidente de la Cámara, la preocupación y el malestar que tenemos de no contar con los representantes de COFIDE en esta actividad para dar respuesta a las inquietudes que tenemos desde hace muchos años. Entonces, hemos tenido planteamientos muy interesantes, alternativas de soluciones, que nos gustaría canalizar al Consejo y que nos gustaría que nos cuente cuál sería la forma. Hemos recibido su plan de trabajo, que nos parece muy interesante, de poder reactivar el órgano consultivo del Consejo. Nos parece fundamental, ha sido parte del clamor y de las sugerencias que hemos hecho hace varios años, pero nos gustaría conocer sus impresiones, no solamente del doctor Demetrio, sino de los representantes de los otros ministerios ante estas inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer término, yo tengo muchos años en la administración pública, aproximadamente 13 años en la administración pública. En particular, estoy abocado a ver temas de mejora regulatoria, simplificación. Justamente por eso estoy en Produce, para implementar un poco lo que se llama el eje 2, una mejora regulatoria para los sectores productivos, porque yo soy convencido ciertamente de que el Estado puede ser un buen socio y facilitador para las inversiones, en particular las nacionales, ¿no? Entonces, las iniciativas normativas que ha mencionado Renato, yo tengo un equipo ahí trabajando en mejora regulatoria en el Ministerio de la Producción, y con mayor razón, si formamos parte del Consejo, digamos, tenemos algo de experiencia para avanzar y para trabajar esos temas. Agradezco sus palabras en cuanto menciona que mi expresión ha sido tranquilizadora, y es que en realidad nosotros vemos como una oportunidad que pasado 10 años, ¿no?, empecemos a discutir y hablar y a profundizar. Yo no veo en principio como un problema, sino pasado cierto tiempo eso es lo que pasa. O sea, las cosas se van dando, van a subir, pero hay una etapa como que se va relajando en todo. Entonces yo veo estos 10 años como una oportunidad y creo que todas las observaciones
observaciones, críticas, sea justamente porque estamos en 10 años y por eso dije al principio que estamos en una buena oportunidad, ¿no? Para mirar un poco atrás y qué pensamos en adelante. A mí también me hubiera gustado, sinceramente, que COFIDE participara, como ya estaba previsto en el programa, y yo solo supe que no habían asistido, ¿no? No conozco en realidad las razones. Probablemente ustedes hayan estado más en contacto con ellos que con nosotros justamente por organizar el evento. Tendré la oportunidad mañana de conversar un poco el tema y creo que tenemos que caminar un poco juntos. Yo apuesto siempre, como les digo, por la transparencia, por enfrentar, por dar la cara, y eso es un poco el sentimiento también de los miembros del Consejo, y entonces creo que ahí tenemos que sintonizar. Espero que haya habido, o probablemente, ¿no? Seguramente haya habido algún tema en particular que le ha impedido participar, no sé, ¿no? Porque entiendo que en las anteriores sesiones han participado. Yendo a la pregunta en concreto, ¿de qué manera es que vamos a un poco mejorar las comunicaciones, ¿no? Y trabajar? Sí, mañana digamos, tenemos un punto en la agenda para ver justamente, por lo menos hay dos temas concretos para mañana, el tema de la reactivación del Consejo y el tema del acceso a la información. Entonces, y lo que un tema yo percibí era ciertamente tener en claro, ¿no? Qué tipo de información demandan los participantes. Ahora, y verdad, es importante la información, ¿no? Y tener información tiene poder, como la información se decide mejor. Igual, científica, se puede igual con información. Entonces, pero a veces tenemos información en bruto, ¿no? Si yo le pregunto al dinero, quiero esto, no lo tienen procesado. Igual, yo he trabajado como le digo hasta muchos años, cuando piden los ciudadanos, quiero dar información, y yo lo tengo de otra manera, lo tengo que mostrar. Entonces, yo creo que ahí sí va a ser importante qué tipo de información necesitan de tal manera que esté sistematizado y que apretando un botón pueda, ¿no? Salir de la información, ¿no? Y por ahí, o sea, tampoco en realidad vamos a ver el marco normativo, qué tipo de información en realidad puede afectar los intereses de los propios participantes, ¿no? Porque ciertamente también existen temas reservados y secretos industriales por los cuales hay que cuidar también a los propios participantes. Entonces creo que con esa visión vamos un poco a discutir ese tema. Lo otro que tenemos que ver es cuáles serían esos medios, ¿no? Los clásicos serán pues este tipo de conversatorios, ¿no? O las reuniones que podamos tener. Pero creo que podemos examinar y avanzar algo más, ¿no? Más allá de memorias, podría haber páginas web muy elaboradas, ¿no? Y otros mecanismos, ¿no? Acorde a los tiempos. O sea, vamos a ir viendo de todas maneras, pero por lo menos mi compromiso en lo personal está. Estoy seguro de que los miembros del Consejo tienen el mismo sentido. Gracias, doctor. No sé si es que hay una pregunta atrás con Jaime. Vamos primero acá adelante, que está más cerca, y luego. Gracias. Mi nombre es Francisco Pimentel de PEXA. Quisiera pedirle también a usted, presidente, que trate de sensibilizar un poco a las autoridades de COFIDE respecto a los pedidos que este gremio de gas natural se efectúa. Ha habido muchas ocasiones en que hemos solicitado reuniones con estas autoridades para justamente expresar nuestra preocupación y sobre todo para tener acceso a esa información de la manera que nosotros la necesitamos, porque comprendo perfectamente que no es un problema de que exista o no exista la información. El problema está en cómo la podemos recibir para que sea útil. En el caso de las estaciones, por ejemplo, he visto la estadística que son 230 y tantas estaciones. Entonces hay que tener en cuenta que lo que estamos metidos en este negocio hemos invertido 230 y tantos millones en estas estaciones. Buenas noches, mi nombre es Jaime Schmidt, director de la Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular, encargado del área de proveedor de equipos completos. Quería hacer tres más comentarios. Primero, agradecerle al señor Rojas por las medidas que ha pensado tomar, con respecto al Consejo Supervisor. Para nosotros, como entenderá, he estado inactivo desde hace 3 años por falta de información. Eso no quiere decir que haya habido, reuniones y que se haya avanzado con diferentes temas, pero para nosotros
la falta de información significa una especie de inactividad, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. Después, a Gaetano, el comentario de Gaetano que dice que quería describir dos experiencias que hemos tenido, como se ven en otros mercados fuera del Perú, y verdaderamente da miedo lo que ha dicho de que se está cargando, ¿cómo se llama?, GLP en cilindros de GNB. Eso no tiene ninguna consecuencia, a no ser que se vaya más lejos. Por ejemplo, en otros países, como los precios fluctúan, han optado algunos por hacer agujeros en el cilindro de gas comprimido para poder inyectarle GLP. Y cuando el precio de GNB se ha recuperado o el GLP ha subido el precio, han tratado de tapar esos huecos con soldadura. La consecuencia es que el cilindro, a la hora de cargar la primera vez nuevamente con GNB, es botado. Otro, por ejemplo, es que la bomba que se utiliza entre el soporte y el cilindro no es el adecuado, se desgasta, comienza a vibrar, y el usuario lo que hace, o lo que hizo en ese entonces, es soldarlo. Cambia la estructura molecular del cilindro, el tratamiento térmico se pierde, el cilindro explota. ¿Por qué he dicho esos dos comentarios? Porque ya se está comenzando, a hacer experimentos que no deberían de ser, particulares, sino trabajos hechos por entidades que verdaderamente conocen el tema. Entonces es importante el seguimiento del sistema inteligente de carga. ¿Por qué? Porque si yo estoy identificando de que algunos usuarios no están cargando, debería ver y de seguir el por qué no lo está haciendo y qué ha sucedido con esos equipos. Y no que se comience a experimentar o a recomercializar los equipos que se están instalando, ¿no? Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es lo que dijo el señor Salvador con respecto a la seguridad, ¿no? Él dijo que hay que avanzar en el tema de seguridad y no retroceder. Un punto importante, por ejemplo, es que no entiendo por qué se ha perdido la función del proveedor de equipos completos. Totalmente. El proveedor de equipos completos era importante porque fiscalizaba a los talleres. Solo trabajaba en talleres que eran aprobados por él. ¿Por qué? Para conservar la calidad de los equipos que él representaba y su perfecta instalación. También capacitaba a las certificadoras, ¿no? Y por lo tanto no había un manejo indebido o desordenado de componentes o de combinarlo con otra marca. Además, así como dicen de copio, uno no puede ser ni juez ni parte. Si yo instalo mis propios equipos, nadie fiscaliza, lo que hago es abaratar el costo al menor factor posible, no dándole seguridad al usuario final. La verdad es que no entiendo por qué ese proceso no se ha seguido manteniendo. Y por último, por ejemplo, para lo del GNL, ¿no? Es importante tener las cosas claras antes de comenzar con un proyecto. Por ejemplo, en el caso de los cilindros, ¿no? Cuando se aprobó la instalación de los cilindros tipo 2, no se sabía qué tipo de equipo y qué complicaciones se estaba manejando. Lo que se hizo es aprobarlo. Y después, con el tiempo, se comenzaron a generar los problemas y se tuvo que seguir con lo que se inició, sin ningún tipo de control. Al final se aprobó hacer la recertificación porque ya estaban los cilindros aprobados, pero es un problema a nivel mundial y no hay ningún país hoy en día, o pocos países, que aprueban la instalación de este tipo de cilindros por la complejidad que tienen en su manejo, en su control, ¿no? Eso se puede hablar en una charla técnica o en alguna presentación, ¿no? Entonces el tema es verdaderamente estar siempre fiscalizando el manejo, dentro de todo el sistema de las diferentes de los diferentes participantes, y que el tema de seguridad no retroceda, sino avance y se pidan consejos en el país, con gente que conoce fuera del país, con experiencias que han tenido, y verdaderamente cuidar un poco el mercado en el que estamos nosotros viviendo, ¿no? Y el usuario final sobre todo. Gracias. Gracias. Agradecemos al señor por su comentario. En realidad, seguramente, como usted menciona, falta, una coordinación de repente con mayor entusiasmo, más aterrizado sobre los tres componentes del comité supervisor a nivel de los ministerios, ¿no? Para poder normar y poder cumplir nuestras funciones de supervisión de repente, tanto el MTC como PROUCE y el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, yo creo que debemos retomar
pero evidentemente también tenemos que tomar estos comentarios de la Cámara Peruana de GNB, de la JED, de todas las instituciones, de los gremios, donde recogen ellos de primera mano la información. Entonces, nosotros hemos tenido ya las reuniones también a nivel de comité supervisor cuando la EGH tenía la presidencia, y ahora que el señor de Perú se la tiene, se había, digamos, deslizado la idea en principio para que la JED y la Cámara Peruana puedan participar en estas reuniones, lo cual todavía está en pendiente. En todo caso, eso de repente tendríamos que retomarlo, Renato, y ver la posibilidad de que eso se renueve de una manera de recoger la información de primera mano y tener la supervisión de manera eficaz a quien corresponda a cada entidad, ¿no? O sea, el MTC, como repito, o produce, o el Ministerio de Energía y Minas en sus correspondientes estamentos, ¿no? Entonces, le agradezco el comentario para poder nosotros tomar idea de las cosas y mejorar nuestro sistema de supervisión, porque de repente es donde requerimos un poquito más de fortaleza, ¿no? Me voy a permitir intervenir a propósito del comentario que hacía Javier. El día de ayer, Javier, quedó, digamos, clarificado que el órgano consultivo sí existe. No necesita nada más, otra cosa, que sea convocado. No es necesario de que sean designados miembros, los miembros existen. Lo que pasa es de que en algún momento a alguien le resultó incómodo que el mercado pudiera dar su mensaje hacia el Consejo. Y lamentablemente el Consejo de aquel momento, en vez de entender que el mercado le daba un soporte a él, decidió ya no convocarlo y comenzar a trabajar con el administrador que nunca salió de su gabinete. Y entonces ahí se generó una distorsión, como ha quedado claro, que nos ha conducido a aquella problemática que ya hemos discutido, ¿no? Entonces, creo que ese tema es muy importante, pero quiero además ahí hacer un segundo comentario que creo que es parte de la evaluación que debe hacerse. Porque esto que acabamos de mencionar obra un acta. Y el gran problema es ¿dónde están las actas? ¿Dónde están las actas del Consejo Supervisor? ¿Quién tiene el deber de conservar esas actas? Cuando hay un consejo, un directorio de una empresa, ¿quién conserva las actas? Legalmente, el gerente. Él es el responsable. Entonces esas actas están en algún lugar. Probablemente, si se perdieron, hay un responsable. Si es que no las conservó, hay un responsable. Entonces, y esas actas, ojo, son actos que no pueden desaparecer así. O sea, eso es gravísimo. Esas actas tienen que aparecer. Y tienen que estar a disposición de los miembros. No vaya a suceder lo que sucedió con el contrato. Hace no mucho, la Cámara, de insistir por años con el tema del contrato, recibió una comunicación oficial de un ministerio en el que nos decía que no contaban con el contrato. ¿Cómo puedo fiscalizar, supervisar, como dice la ley, como dice la norma de creación del Consejo, cómo puedo supervisar la labor del administrador si no tengo el contrato, si nunca lo leí? ¿Cómo hago? Imposible, ¿verdad? No sé si es que hay alguna otra pregunta, por favor. No, solo un comentario muy corto, ¿no? Ciertamente a nivel de norma y, digamos, de manera pública no está regulado claramente quién administra el documentario, quién lo tiene, quién archiva, ¿no? Pero hoy en día es un poco difícil que desaparezcan los documentos. Entonces, lo que sí estamos haciendo es ordenar las actas que existen, ¿no? En manos del administrador, de los integrantes del Consejo. En particular, no me consta que falten actas, ¿no? Y lo que estamos haciendo más bien en adelante, comprometer un poco a que esto
tema de las revisiones y las firmas, ¿no? Que son los que un poco demoran, porque como son varios miembros, también tenemos un mecanismo y una celeridad en su aprobación, ¿no? De manera que, y más aún, si estamos en un proceso y apostando por la apertura y transparencia, es igualmente trabajar aún más en un tema de la información que poseemos entre las áreas. En cuanto al tema del contrato, de lo que tiempo que tengo he escuchado un comentario, pero también es cierto que este contrato finalmente es un documento, un contrato que está en manos de una notaría, y en realidad también es un documento finalmente público. Si no la obtienen directamente del administrador, bien está también en la notaría, de manera que tampoco en principio puede haber tanto misterio alrededor de este contrato. Gracias. Si hubiera alguna otra pregunta o comentario. Sí, Rocío, por favor. Descansen el micro un segundo. En primer lugar, agradecerles que a estas horas de la noche nos estén acompañando el doctor Rojas, Javier y el señor Villalobos. Creo que luego de estos 2 días de conversar y discutir justamente sobre la eficiencia o el desempeño que ha tenido el administrador del sistema de control de carga, lo que nos preguntamos es si el Consejo Supervisor tiene la autoridad para poder ampliar funciones del sistema, del administrador del sistema de control de cargas, de acuerdo a los cambios que han ocurrido en esos 10 años. Si bien es cierto, como mencionaba Renato, hay una serie detallada de funciones que tiene el administrador, quizás esas funciones hay que actualizarlas, porque, como usted dijo en un inicio, supuestamente estamos en un sistema formal y seguro. Como hemos escuchado en las intervenciones, por ejemplo, de Gaetano, definitivamente estamos corriendo un riesgo de que este sistema, que es, entre comillas, bastante formal y seguro, empiece a tener deficiencias. Es posible que usted, como presidente del Consejo Supervisor, pueda ampliar las funciones de este administrador o, a su vez, dar indicaciones, por ejemplo, a otros miembros del Consejo, como es el Ministerio de Transportes, que creo que es el que debería estar aquí sentado con nosotros, porque la mayor parte de informalidad se está presentando en estos momentos en los talleres, que es básicamente autonomía de Sutran, que depende del Ministerio de Transportes. Nosotros tememos que en alguna parte de la cadena, como mencionó el ingeniero Salvador al inicio de la discusión de esta tarde, estemos dejando en manos de algún eslabón en la cadena temas que son bastante importantes para el sostenimiento del mercado. Gracias a Dios no ha habido ningún accidente que perjudique y continúe el desarrollo tan impresionante que hemos tenido en el país. Quizás sea necesario darle, como bien dijo Renato, algunas autonomías a Sutran, por ejemplo, para que pueda fiscalizar y también lo haga como lo hace Ocinermin en el caso de las estaciones de servicio. Nosotros en estaciones de servicios sí estamos fiscalizados por el organismo de supervisión que tenemos. Debería de ser lo mismo en todas las otras cadenas que formamos parte del mercado de la ciudad. Gracias, yo por tu pregunta y tu comentario. Justamente recordando que en el Decreto Supremo 006-2005 se establece la existencia justamente del Consejo Supervisor, ¿no? Entonces, digamos que de repente necesitaríamos una segunda revisada para poder ver o implementar de repente su cobertura, su ámbito de acción y en fin, poder mejorarlo tal vez, o sea, porque ya en el 2005 las cuestiones han cambiado, las informalidades se vienen presentando constantemente, como ya todos lo sabemos y lo comentamos, como el amigo hace un momento comentó. Entonces lo que tenemos que hacer tal vez es
nuevamente presentar a la FGH de repente como una iniciativa de la Cámara Peruana, como una propuesta de situaciones de mejora, nosotros lo revisamos y lo postulamos para que el FGH en su buena acción proponer y exponer que se emita no un reglamento, sino una actualización del reglamento como corresponda legalmente, ¿no? En su momento. Entonces, el compromiso de la FGH siempre es el positivo de querer ayudar a que este mercado del GNB siempre se desarrolle mucho más, ¿no? Ya que es un sector, como le decía Arnato en el break, que impacta, digamos, a la población más necesitada, ¿no? Que son los taxistas realmente. Entonces, estamos dando un aporte, si bien es cierto, la empresa privada saca su beneficio como es correspondiente, para eso fue creado, también da beneficio a la gente más pobre. Entonces, la FGH está entusiasmada en que esta cuestión siga siempre adelante, ¿no? Yo eso voy a trasladar a nuestro director para que la propuesta que nos hagan, con gusto la revisaremos. Muchas gracias. Sí, yo solamente quisiera agregar un pequeño alcance y un recordatorio. Efectivamente, como ha dicho Javier González, las funciones del Consejo Supervisor del Sistema de Control de Carga están definidas en el decreto 006-2005 del Ministerio de Energía y Minas, fue el año 2005. Y ese documento se emitió a raíz del trabajo que hizo la comisión multisectorial que se creó para impulsar el desarrollo del GNB. Todas las reuniones fueron en el Ministerio de la Producción. Aquí la señora Marta Montoya se acuerda muy bien de esas reuniones largas que teníamos en el Ministerio con toda la comisión. Éramos más de 20 personas o 30 personas representantes de distintos gremios. Inclusive estaba la Cámara Automotriz, representantes del área de producción, estaba Petrol, estaba TGB, estaba Cálida, todos estábamos representados en esa comisión multisectorial, señores, que trabajó todos estos temas al inicio. Y esa comisión multisectorial fue la que originó este decreto supremo. Y este decreto supremo, como bien dice Javier, después de 10 años, es conveniente revisarlo y nosotros apoyaremos, como lo hicimos en su momento, que esa comisión multisectorial apoyaremos la revisión de eso. Nada más, quería dar esa gracia. Igual algo muy puntual sobre el tema, ¿no? Sí, creo que el derecho es un asunto muy dinámico y, como dijo Renato, carreaba por delante. Entonces, las disposiciones legales, las reglamentarias, no están talladas en piedra, son cosas que se pueden ir mejorando. Entonces, creo que estamos en un buen momento para examinar también oportunidades de mejora regulatoria en cuanto a las funciones del Consejo, ¿no? Y para eso es importante este tipo de conversatorios y foros, ¿no? Como mencionó también Renato, en cuanto al administrador, tenemos un contrato y justamente la existencia de los plazos es porque hay que revisar casi todo el tiempo. Entonces estamos en un momento importante también de revisar el contrato, ¿no? El comienzo. Igual, así son los contratos, que pueden ser modificados. Entonces es la oportunidad. Es un año importante para nosotros, ¿no? En general. Pero sí un poco hay que, desde el punto de vista de facultades, de atribuciones, del consejo, no hay que perder el foco. Nosotros, en alguna medida, lo que supervisamos y controlamos es el sistema de carga, ¿no? De gas. No vaya a ser que a veces hay incomodidades o iniciativas, un poco porque el mercado esté fallando, porque le va mal en el negocio, es un tema de consejo. Nosotros entramos en un aspecto, ¿no? Pueden surgir cosas exógenas en el mercado propiamente, ¿no? Como el tema de la reducción del precio, ¿no? Del petróleo, etc. Pero eso son cosas que escapan, ¿no? A la función del consejo, ¿no? Veamos, hay que enfocarnos siempre en estos temas, ¿no? Este sistema de control, y no mezclar con otros aspectos que escapan un poco de la competencia del consejo. Gracias. Creo que vamos llegando al final de esta jornada. Yo creo que ha sido un evento en el que nos hemos escuchado
nos hemos dejado de escuchar casi todos. Y creo que esto, como ha sido resaltado por todos los que han intervenido, no solo hoy, sino también ayer, ha sido positivo. Y definitivamente era necesario. Lamentablemente han transcurrido mucho tiempo para que podamos estar todos nuevamente acá reunidos. Lo que resaltaba el ingeniero Villalobos es muy importante y tiene mucho que ver con lo que veníamos conversando. En aquellas reuniones participaron los públicos y los privados, y así fue como se hizo este sistema. Este sistema no es malo, nuevamente, este sistema es bueno y queremos que siga, pero tenemos que mejorarlo. Ya hemos llegado en un momento en el que es necesario mejorarlo, y lo bueno es que hoy finalmente las personas que están sentadas en esta mesa y en la de ayer están de acuerdo en eso. Así que todo indica que además, bajo un nuevo liderazgo del Consejo Supervisor y con una agenda clara como nos ha sido expuesta por su presidente, creo que todo hace pensar que deberíamos llegar a los puntos, a los objetivos, a las metas que estamos buscando. Siempre lo que se planea puede, digamos, no ser exacto, puede no ser tan sencillo como lo que finalmente se hace. La acción siempre es más compleja, pero juntos, y ese creo que debe ser el mensaje final, juntos podemos trabajar, podemos, por supuesto, también discutir, podemos no estar de acuerdo. No estar de acuerdo no tiene nada de malo, parte de toda discusión, de toda intención de alcanzar alguna verdad o algún punto mejor. Así que creo que nada más con eso, y si es que Edgardo me permites, estaríamos cerrando el evento y agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por su participación.